Hola, hola, bienvenidos a Voces de la Sabana. El día de hoy en nuestra nueva sesión Voces Emprende, donde es un espacio que hablaremos de ideas, negocios y conceptos para tener éxito en nuestros emprendimientos. El día de hoy tenemos un invitado especial, es el docente Sebastián Pulido, quien es docente de la escuela ECACEN de la UNAT en Facatativá. El día de hoy nos va a acompañar. Bienvenido, docente Sebastián. Es un placer para nosotros tenerlo aquí. Muchas gracias por la invitación. Hola a todos. Bueno, muchas gracias y vamos a entrar pues en materia. Sé que mucho hablamos de emprendimiento, de bastante, pero puntualmente, ¿qué dirías que es el emprendimiento en el contexto actual? Bueno, la dinámica o el contexto actual en el que se desenvuelve el emprendimiento, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, es justamente este ecosistema de emprendimiento, ¿verdad? En ese orden de ideas, las empresas o los emprendedores o las ideas tienen que surgir a partir de una dinámica mucho más convencional de la que estamos acostumbrados. Y en ese orden de ideas, pues yo considero que la definición de lo que es emprendimiento de una forma global, y ya ahorita hablamos un poco de los diferentes tipos de emprendimiento, de una forma global es esa capacidad que tienen las personas para poder evaluar, explotar, ¿verdad? Y dirigir ideas que se materializan en un entorno de incertidumbre, ¿verdad? Y ahí es cuando podemos ver que normalmente decimos que un emprendimiento es solo la materialización de ideas disruptivas, como por ejemplo lo son Rappi, Uber y cosas de este estilo, pero también tenemos que ser conscientes de que el emprendimiento es una palabra que enfoca muchas más, digamos que áreas. Dependiendo de la clasificación académica podemos encontrar 8 o 9 tipos de emprendimientos. Por ejemplo, el tipo convencional de quien vende unas empanadas, obleas, Okay. a eso podemos llamar un emprendimiento de necesidad, ¿verdad? Porque surge a partir de lo que esa persona en sus condiciones materiales necesita y ve cómo puede suplirlas. Pero existen también, desde una perspectiva académica, por ejemplo, emprendimientos académicos que surgen a partir de investigaciones realizadas en las universidades o en los centros donde se da el conocimiento, pero también hay emprendimientos tecnológicos y así hay un abanico amplio de clasificación. Pero creo que en eso podríamos entrar, como ese proceso de incertidumbre y evaluación, perdón, de contextualización y evaluación de ideas que se dan en un contexto de incertidumbre. Correcto, y es importante porque creo que todos los aspectos siempre vamos a manejar esa idea, ¿no? Siempre vamos a querer tener un éxito, que es lo que estamos en este episodio buscando dar esa orientación independientemente de la línea en las que estén, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que le dirías a una persona que está con esa idea de emprender? ¿Qué le dirías? Eh, lo primero que debe hacer un emprendimiento y que muchas veces no se sabe es que la motivación, el core de donde debe nacer la raíz, debe tener su inicio es en la materialización de un problema, ¿vale? O materialización o formalización de un problema. ¿A qué voy con esto? Un emprendimiento es viable económicamente y financieramente, sí, solo sí, bajo el modelo en el que estamos actualmente económico, si resuelve una necesidad, un problema. Y si esa necesidad se resuelve, ¿verdad? Es porque hay unas personas que contienen ese problema. En ese orden de ideas, si yo les propongo una solución, pues esas personas estarían dispuestas a pagar. En ese orden se materializa la idea de emprendimiento. ¿Qué sucede? Que los emprendedores no siempre lo hacen de esta forma. Tenemos una idea, un producto y queremos ya comercializarlo o venderlo, pero no es el orden de hacerlo. Primero tenemos que evidenciar realmente cuál es la necesidad. Ahora bien,
no es sencillo identificar un problema o una necesidad que económicamente sea viable. ¿Por qué? Porque esto implica que esa necesidad lo tenga un segmento de personas, ¿verdad? Que sea común y que sea lo suficientemente grande como para que desde una perspectiva económica lo podamos abordar. Claro, yo me estoy centrando mucho desde la perspectiva económica y financiera, pero también existen emprendimientos de tipo social, ¿verdad? Okay. Donde esa parte económica se ve supeditada más por el valor que le damos a una sociedad que claramente es relevante. Pero aún así, en ese entendido, necesitamos siempre partir de una necesidad. De una necesidad. Exacto, de un problema. Una vez la hemos identificado, que existen diferentes herramientas que nos permiten poder identificar problemas, como por ejemplo Design Thinking, que es una metodología que nos permite validar y conocer de primera mano las necesidades en una comunidad. También necesitamos, una vez hemos identificado, validar. Y validar significa llevar nuestras ideas por medio de un prototipo para poder testearlas con esas personas que nosotros creemos que tienen ese problema. Es un proceso que no requiere inversión, porque un prototipo es algo que económicamente no es costoso, es muy sencillo, pero que sí nos permite obtener información, un feedback, para saber si lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza o como idea realmente sí es valorada por el mercado. Entonces yo creo que eso es lo primero que tiene que ser consciente un emprendedor, y pues esto es justamente la validación de esas hipótesis. Si yo creo algo, existe un mercado que me compra, pero la única forma de hacerlo es en campo y por medio de herramientas como las que te estoy diciendo. Ok. Retomando lo que acabas de decir, ¿consideras que debemos de validar la idea antes de salir al mercado? Es indispensable. Okay. Es indispensable, ¿por qué? Porque el pensamiento de un emprendedor no es evitar equivocarse, es justamente equivocarse lo más rápido posible y de la forma económicamente más baja. Okay. Y la forma de hacer esto es justamente sacando ideas que yo tengo, prototiparlas, llevarlas al mercado, testearlas, probarlas. Cuando yo digo testearlas o probarlas es, ejemplo, quiero hacer una aplicación que permita facilitar la dinámica de un problema, resolver un problema. Yo no necesito invertir en programación, no necesito ser un ingeniero de sistemas para validar esa idea. Yo podría hacer un mock-up, una presentación, ¿verdad?, dársela a esos usuarios que tienen el problema y que ellos sean quienes dicen realmente si esa idea que está en mi cabeza y que yo la materializo en el prototipo les soluciona el problema. Si esto es así, pues muy bien, es un inicio que nos puede, que fácilmente puede ser pivoteado para convertirlo en una idea de negocio. Ok, bueno, es muy importante hacer este desarrollo, hacer tanto de fortalezas, de habilidades. ¿Qué habilidades blandas cree que debe tener un emprendedor? Habilidades blandas, ok. Yo creo que una de esas es la autoeficacia del emprendedor. Ser consciente de que debe tener una disciplina que nadie más se la va a exigir. Si estamos en el mundo, en el sector real, si somos colaboradores en una empresa, pues hay unas normas o una dinámica que me exige a mí ser disciplinado. Cuando yo soy emprendedor, como coloquialmente se dice, soy mi propio jefe, ¿verdad? En ese orden de ideas debo tener la capacidad de autogestionarme como haría un jefe en ese sector real. Considero que otra es, y suena mucho, es la resiliencia. Claramente sí es importante, porque como decía antes, todo emprendedor necesita fracasar o equivocarse rápido. Y evidentemente, pues a quién le gusta fracasar, ¿verdad? No, a nadie. Pero hace parte de lo que es del ecosistema emprendedor. Si yo soy consciente de ello, pues debería poder trabajar esta habilidad para que esos errores yo no los vea como
un golpe al ego o como la posibilidad de no continuar con el proyecto, sino debería verse como un aprendizaje. Claro, esto todo lo digo desde la perspectiva material de cada persona. Es diferente si yo no tengo los recursos económicos, ¿verdad? Correcto. Y mi emprendimiento y mi familia depende de una idea emprendedora, pues que tiene que resultar. Y ojalá la primera vez, porque no tengo tiempo para equivocarme, no tengo dinero para equivocarme. Y creo que también hay que ser consciente de ello. Si la materialidad a mí me lo permite, pues debería poder, digamos que entrar en esta dinámica. Ahora bien, si soy mis recursos económicos no son, digamos, los adecuados, puedo tener un plan emprendedor. ¿Cómo sería esto? Primero, trato de solventar o resolver mis primeras necesidades básicas, ¿verdad? Para poder tener tiempo y algo de recursos que me permitan justamente ese proceso de equivocarme, si es realmente lo que yo quiero. Ok, teniendo en cuenta como toda esta experiencia y todo este bagaje que conoces, ¿qué errores recurrentes has encontrado en esos emprendimientos? Justamente el primer error es no hacer lo que te decía hace 2 preguntas, y es no identificar un problema. Okay. Todo emprendedor nace ya con el producto, lo hace al revés completamente, ¿verdad? Ejemplo, yo considero que hago unos postres deliciosos, sí, está bien, sí, realmente mi familia me dice que son postres muy ricos, pero resulta que en donde estoy, en el pueblo o en la ciudad, ya el mercado de los postres está saturado. Pues entonces yo debería poder no sacar el postre, sino ver qué es lo que las personas necesitan en un mercado saturado de postres que yo tal vez pueda llegar a solucionar, a suplir. Ese es uno de los errores. Otro es justamente no validar mis ideas. Digamos que siguiendo con este ejemplo de los postres, la gente cree o pueda que tenga en mente y fabrique los postres deliciosos y piensa que eso ya es suficiente para que la idea se materialice desde una perspectiva económica, y no es así. Entonces, digamos que invierten en equipo, ¿verdad?, en infraestructura, toman arriendo, hacen todo muy bien y sacan el producto y no dio. ¿Por qué no dio? Porque el proceso se hizo al revés. Si yo hubiera testeado antes ese producto en el mercado para ver si las personas sí era lo que necesitaban, pues yo me hubiera evitado todo el proceso de inversión, que realmente es lo que duele. Ahora bien, también no sé, la gente no es consciente de que debemos conocer cómo son las dinámicas del mercado, y pues para esto necesitamos, digamos, que conocer, prepararnos un poco. Y alguien acá puede estar pensando, claro, pero es que hay emprendedores que ni siquiera nunca tuvieron un estudio y son grandes empresarios. Bueno, todo esto tiene unas variables de las cuales no las vemos inmediatamente, ¿verdad? Pero entre más gestionemos ese riesgo, por ejemplo, el que está supeditado a la falta de conocimiento en emprendimiento e innovación, pues más va a ser la posibilidad de que se reduce la posibilidad de que fracasemos. Continuando con todo este proceso, estos aportes que nos has hecho el día de hoy, que son importantes para tener en cuenta estos primeros pasos para no cometer esos errores, desde el punto de vista, ¿consideras que los emprendimientos deben de realizarlos ellos solos o deben de buscar socios o buscar incubadoras, aceleradoras, y por qué crees? Esa pregunta es bien interesante, y entonces retomo de nuevo a la primera pregunta que me hacías, y es justamente que como emprendedores debemos tratar de dejar un poco atrás el ego y entender que estamos tratando de resolver una necesidad y un problema.
En ese orden de ideas, yo como emprendedor tengo que ser consciente de si mis habilidades o fortalezas son lo suficientemente, eh, digamos, están suficientemente, valga la redundancia, fortalecidas para que la materialización de esa solución de ese problema se dé. No suele pasar así, porque podemos hacer algo en varias cosas, pero no en todas. Y yo tengo que ser consciente de que hacer equipo pues me permite a mí pues suplir esas necesidades o falencias en las que yo estoy. Entonces, pero entonces acá sí viene algo muy importante y es que cuando yo hago un emprendimiento con demás personas, hablamos de sociedades, ¿verdad? Y ahí entra un tema mucho más o profundo en el sentido de que las relaciones entre los socios se vuelven realmente complejas. Me gusta compararlo como que un socio es como un esposo o una esposa. Literalmente se convierte en esa persona en la que debes confiar, en la que estás la mayoría de tiempo. Hay temas de dinero, entonces es hacer una balanza entre esto, ¿verdad? Entre las relaciones que se dan con las sociedades, pero también la necesidad de fortalezas en habilidades y conocimientos para el desarrollo de las ideas. Eso desde una perspectiva de inicio. Si ya la idea se ha materializado y tiene tracción, o sea, tiene ventas, pues yo ya puedo acudir a joint ventures, a incubadoras, ¿verdad? Que potencialicen o que pivoteen lo que yo ya estoy haciendo desde una perspectiva comercial. ¿Qué impacto cree que tienen los emprendimientos en todo el ámbito social y económico de un país? Bueno, realmente tiene un impacto grande. En Colombia, perdónenme si doy mal la cifra, pero alrededor del 80-90% del tejido empresarial son pequeñas empresas. Entonces hablamos de que la economía colombiana, su base es justamente ese emprendimiento que se convierte en una empresa pequeña. En ese orden de ideas, pues vaya que el emprendimiento es muy importante porque finalmente permite construir país desde una perspectiva de tejido económico, pero también social. Cada vez somos más conscientes de los embates que está sufriendo no solo la economía colombiana, sino a nivel mundial, el ambiente, ¿verdad? Y cada vez somos más conscientes que podemos abordar esas problemáticas desde una perspectiva sostenible y sustentable, ¿verdad? Por medio de emprendimientos como de tipo social. Entonces yo creo que sí realmente es bien importante, además de que es la forma como las personas también pueden forjar su carácter, su capacidad, una de las tantas, ¿verdad? Pero que adicionalmente está generando riqueza, valor, ¿verdad? Para las familias y para la sociedad en general. Entonces sí creo que es bastante importante el emprendimiento. Bueno, continuando con nuestro tema, ¿qué herramientas o metodologías cree que son importantes para los emprendimientos? Me gustaría tal vez citar 3 herramientas o metodologías. La primera de ellas se llama Lean Canvas o el lienzo Canvas. Okay. Es una herramienta realmente valiosa, generada desde una perspectiva académica por un doctor suizo, que nos permite poder en 9 bloques dispuestos en un lienzo, poder materializar los modelos de negocio. En estos 9 elementos, como segmento de cliente, la propuesta de valor, los costos, los ingresos, proveedores,
nos permite en una sola hoja poder visualizar los modelos de negocio de cualquier tipo de emprendimiento o de empresa. Esa sería la primera de ellas. La segunda es conocer sobre la metodología Design Thinking. Son 5 fases que son supremamente importantes para cualquier emprendedor. Está desde la fase de empatizar, en la cual hacemos una inmersión en esos posibles o potenciales clientes que tienen una necesidad. La idea es poder conocer de primera mano cuáles son las problemáticas o necesidades que tiene un segmento de la población. Esa es la primera de las fases. La segunda es la fase de ideación. Ahí lo que hacemos es crear un árbol de problemas para ver cómo podemos la materialización de esas ideas, pues poderlas llevar a una propuesta de posibles soluciones. Tenemos un brainstorming, ¿verdad?, que nos permite, premiando la cantidad en vez de la calidad del tipo de ideas, poder llegar a ideas disruptivas o innovadoras. Como cuarta fase, prototipar, que era lo que decíamos ahorita en el episodio, validar todas esas ideas que se me ocurren que van a solucionar ese problema, para poder probarlas, que en la quinta fase, probarlas con el mercado. Lo bueno de las fases de Design Thinking es que es un proceso iterativo. O sea, está bien que muchas ideas que probemos no se den, pero de eso se trata, para que sea con la comunidad o con las personas que tienen el problema, pues que podamos validar eso. Y este proceso iterativo justamente nos va a permitir reajustar el modelo de negocio. Y la última herramienta básica, que es pues inteligencia artificial, ¿verdad? Okay. Todos los modelos actuales pues nos permiten a nosotros como emprendedores generar modelos de negocio, generar ideación, brainstorming, ¿verdad?, para poder pues tener una herramienta mucho más fuerte. Realmente inteligencia artificial debe ser como un asistente para nosotros, ¿verdad? Y ser consciente de su potencial. Creo que esas 3 herramientas son supremamente importantes. Importante estas herramientas y conocerlas y apropiarlas. Cada emprendimiento pues va a surgirle y va obviamente a implementarlas, y probando pues va a mirar cuál se ajusta a su emprendimiento. Excelente en esta parte. En cuanto a desde la universidad, ¿cómo considera usted que la universidad está contribuyendo a los emprendimientos de los estudiantes? Bueno, pues realmente tiene un enfoque bien importante la universidad. Yo pertenezco a la escuela ECACEN, ¿verdad? Y desde ahí nosotros, con todas nuestras carreras como administración de empresas, negocios, marketing, en fin, todo lo que está alrededor de los emprendimientos, promocionamos espacios para que justamente el estudiante, no solo de estas áreas afines, sino de cualquiera, y quiere ser emprendedor, pues lo puede hacer. ¿Cómo? Pues acudiendo a nosotros, que le brindamos esa asesoría desde una perspectiva académica, y especialmente en mi caso, que soy también emprendedor, pues poder darle transmitirle esa transferencia de conocimiento o experiencias. Y justamente pues acá aprovecho, porque la idea es que quien tenga un emprendimiento y se sienta como que está a la deriva, que no sabe cómo empezar, pues justamente la universidad en ECACEN es un espacio para que ustedes vayan y nos visiten, y nosotros podamos ser parte de esa materialización de esas ideas. Justamente de eso se trata, de que la academia supla las necesidades que tiene el sector real. Y si alguien tiene una idea de negocio que le parece descabellada, que no existe ninguna idea de negocio descabellada, pues que la podamos evaluar desde una perspectiva académica. O sea que invitadísimos a la escuela de ECACEN para que puedan validar sus ideas de emprendimiento.
Excelente. Esto es primordial para todas aquellas personas que que quieren emprender, pero no tienen una idea clara, ¿verdad? ¿Qué consejos le podrías dar a esas personas puntualmente? Digamos que a mí no soy mucho de consejos prácticos o de haga estas 3 cosas para ser exitoso, no, porque eso desconoce lo que en un principio decía, la materialidad de las cosas. Y lo digo porque un consejo para una persona de altos recursos no es el mismo o no va a servir para alguien que sea de bajos recursos, ¿verdad? Okay. Pero digamos que teniendo que responder a esta pregunta, digamos que hay como 5 pasos o digamos factores importantes. El primero de ellos considero que es enamorarse del problema. Esto suena un poco extraño, pero si profundizamos un poco, enamorarme del problema significa entender una necesidad, entender las personas de primera mano. No quedarme en lo que yo pienso que va a funcionar, sino lo que realmente está sucediendo en campo, ¿vale? Eso es lo que yo llamaría enamorarse del problema. Segundo, validar hipótesis o soluciones o ideas. Validar, no, cuando digo validar no significa sacarlas al mercado y hacerles una inversión, no. Como ya identifiqué, ya me enamoré del problema, pues yo simplemente esas ideas o esas hipótesis las valido o las pongo, entre comillas, en funcionamiento con esas personas que tienen las necesidades. Como tercero, pues realmente rodearse de un equipo que a uno lo complemente, ¿vale? No mi amigo porque es mi mejor amigo. No funcionan así los negocios. Yo debería complementar o buscar a mi socio, justamente a esa persona que me suple a mí en mis debilidades o falencias como emprendedor, como persona de negocios. Luego, pues también creo que es importante que lo que no se mide, no se mejora. Entonces yo desde un inicio debo tener una tabla o ser consciente de que debo medirme de alguna forma, para que según esa medida yo pueda mejorar o saber que realmente no estoy haciendo lo que se debe. Y finalmente terminar, me gustaría que es importante buscar la sostenibilidad y la sustentabilidad de las ideas de negocio. Cada vez es más importante ser conscientes de que desde una perspectiva capitalista los recursos están siendo consumidos vorazmente, ¿verdad? Y nosotros, pues justamente desde nuestras ideas de emprendimiento podemos ser el motor de transformación para que esas ideas nuestras no se conviertan en un contaminante más, sino que sean justamente parte de la solución. Creo que esas 5 herramientas están perfectas. Ok, perfecto. El día de hoy hemos tenido una información valiosa, pasos importantes, una validación de ideas, lo que acabas de mencionar. Agradecerle este tiempo, este espacio, su dedicación para estar aquí con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y súper invitados. Me pueden seguir en redes sociales. Mi nombre es Sebastián Pulido Forero y lo que necesiten con mucho gusto desde una perspectiva académica, ya sea acá en la UNAD como ECACEN, o desde una perspectiva más personal en mis redes me pueden contactar. Muchas gracias. Vale. Y a todos los que nos escuchan y todos los que nos ven el día de hoy, recuerden que este espacio es de ustedes y para ustedes. Este es un episodio de Voces Emprende. Recuerde seguirnos en todas nuestras redes sociales como Voces de la Sabana UNAD. Muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio.